El día de hoy vamos a estar hablando del segundo capítulo de la serie de clases que estamos haciendo del libro Historia Natural de la Moralidad Humana de Michael Tomasello. Hoy vamos a ver entonces el segundo capítulo. Para los que no han visto el video de la clase anterior, ahí está cargado en el canal el video del primer capítulo, se los dejaré igual aquí anexado. Entonces, bueno, entramos en materia. Tomasello empieza explicando las dos dimensiones que existen de la vida social en organismos complejos. Habla de que existe una dimensión en la que actuamos por relaciones de competencia o de poder y existe otra dimensión en la que actuamos por relaciones de cooperación o de afiliación. El objetivo entonces es encontrar un equilibrio satisfactorio entre la cooperación y la competencia, y ese sería como el desafío básico de una vida social compleja. Teniendo esto claro, las tareas para este capítulo serán entonces, uno, examinar cómo funciona la cooperación en la evolución, utilizando el principio de interdependencia, y dos, caracterizar las interacciones cooperativas de los grandes simios hacia alrededor de 6 millones de años como punto de partida de nuestra historia natural de la moralidad. Entonces, en el primer apartado, el fundamentos de la cooperación, para la primera tarea, que es la de examinar cómo funciona la cooperación en la evolución, entonces lo primero que vamos a hacer es identificar los patrones de cooperación evolutivamente estables, dando especial importancia a los mecanismos psicológicos que permiten la cooperación y a las condiciones adaptativas bajo las cuales estos procesos psicológicos pueden haber sido favorecidos por la selección natural. Entonces, ¿cuáles son estos primeros patrones de cooperación evolutivamente estables? Tomasello, para explicar esto, va a hablar de tres categorías interactivas clásicas que describen cómo los individuos pueden suprimir temporalmente su propio interés en pro de la cooperación sin sacrificarse a ellos mismos ni a su progenie. Que sería como este primer paso. Recuerden que las formas más complejas de moralidad son en las que se dan los comportamientos altruistas. Entonces vamos a empezar por este primer paso en el cual podemos ayudar sin necesidad de sacrificarnos aún. Entonces, el primer mecanismo, la primera categoría es la selección de parentesco, que es la que se da a nivel de genes. El segundo mecanismo es la selección de grupo, que es la que se da a nivel del grupo social. Y el tercer mecanismo es el mutualismo y la reciprocidad, que se da a nivel del organismo individual. Ya vamos a entrar a ver cada uno de las categorías para que no se preocupen. Entonces, la primera, que es la selección de parentesco, es básicamente la supresión de mis intereses para beneficiar a otros, en este caso por parentesco, y el mecanismo psicológico que estamos invocando en este tipo de actitudes es estar predispuesto a hacer cosas que ayudan a otros de forma selectiva hacia los parientes. ¿Esto por qué es viable evolutivamente? Porque pues, favorece la transmisión de los propios genes entre generaciones, y la responsabilidad de estos comportamientos se atribuye a la emoción prosocial básica, que es la empatía, que se dice pues, que es originada en el contexto del vínculo padres-crías y de ayuda a los parientes. Tenemos la segunda categoría, que es la selección de grupos. Entonces, la selección de grupo, ¿cómo es? Si los grupos sociales de una especie son genéticamente homogéneos y al mismo tiempo estos grupos sociales se diferencian de los otros genéticamente, estos grupos entonces pueden convertirse ellos mismos en unidades de selección natural. En este caso, lo que nos cabe pensar es que los grupos sociales con más individuos cooperativos seguramente habrán superado en cantidad y por lo tanto en fuerza a grupos sociales con menos cantidad de individuos cooperativos. El mecanismo psicológico, de nuevo, en este caso es estar predispuesto a hacer cosas que ayudan a otros, pero de forma selectiva hacia los compañeros de grupo. En la selección por parentesco hablamos de parientes y familiares, y en la selección de grupo hablamos de miembros del mismo grupo. En esta categoría de la selección de grupos, Tomasello hace énfasis en la selección de grupos culturales. Todo esto como ejemplo también de la muestra de la evolución genética de la mano de la evolución cultural, pero a la vez como cuestiones distintas. Lo que explica Tomasello es que en esta selección de grupos culturales los individuos de un grupo se ajustan mutuamente al comportamiento de los otros mediante el aprendizaje social.
Y así, bueno, pues como ya les dije, los grupos capaces de promover la cooperación entre sus miembros terminan superando a los que no lo hacen o a los que no son capaces. La tercera categoría son los procesos de mutualismo y de reciprocidad. Empecemos por el mutualismo, y es que los individuos que cooperan en las relaciones mutualistas se benefician inmediatamente o más tarde, ambos individuos. La necesidad de tipos específicos de colaboración mutua es justamente esta necesidad que permitió el desarrollo de mecanismos de intencionalidad compartida para reglamentar la coordinación y la comunicación sociales. Y por el otro lado, la reciprocidad, que es una relación del tipo yo te ayudo en una ocasión y tú correspondes ayudándome en una próxima ocasión. Esta relación, en cambio, representa unos problemas adicionales para dar la explicación psicológica, ya que no hay una explicación para el acto inicial del altruismo. Es decir, yo entiendo que en una relación de reciprocidad yo pueda ayudar una vez me hayan ayudado a mí, pero realmente no hay muchos incentivos o no está claro exactamente cuál es la motivación de la primera persona que ofrece la ayuda para que después esta ayuda sea recíproca. Eh, Además de eso, otro desafío para explicar las relaciones de reciprocidad son los altos incentivos que hay para desertar. Es decir, si yo recibo un beneficio de un comportamiento altruista de una persona hacia mí, realmente cuáles son los motivos que yo tengo o cuáles son los incentivos que yo tengo para continuar con la interacción y ser recíproco, si yo fácilmente podría desertar y directamente quedarme con los beneficios de haber recibido la ayuda. Entonces, ante estas dificultades como para la explicación, Tomasello lo va a solucionar con una tipología de la reciprocidad que hace un autor que se llama De Waal, y es que él separa la reciprocidad en dos tipos. Por un lado tenemos la reciprocidad calculada y por otro lado tenemos la reciprocidad emocional. La reciprocidad calculada son esas interacciones donde se lleva a la cuenta yo te ayudo, tú me ayudas, yo te ayudo, tú me ayudas, y en algún momento se deja de cooperar cuando una de las dos partes da más de lo que recibe. Entonces yo te ayudo, tú me ayudas, yo te ayudo y tú ya no me vuelves a ayudar, yo digo, ok, yo paro. Esta sería la reciprocidad calculada. Pero tenemos por otro lado la reciprocidad emocional, que lo que muestra es que hay interacciones donde directamente se forman vínculos emocionales con quienes me ayudan y yo ayudo a su vez a aquellas personas con las que estoy vinculado socialmente. En ese caso la reciprocidad ya va a ser distinta porque efectivamente tenemos un móvil adicional que son las emociones prosociales que yo pueda tener hacia las personas que me ayudan. Entonces, estos son los tres patrones de cooperación evolutivamente estables que dice Tomasello, que es muy posible que se hayan dado en diferentes momentos y son los que dan paso al siguiente punto. Entonces, con esto ya tenemos por un lado los mecanismos psicológicos que permiten la cooperación, que son estos tres mecanismos, los que les digo, los de selección por parentesco, los que se dan en la selección de grupo y los que se dan en los procesos de mutualismo y de reciprocidad. Entonces ahora vamos al segundo objetivo del capítulo, que es explicar cuáles son las condiciones adaptativas que permitieron que estos procesos psicológicos se desarrollaran. Entonces, bueno, dado el hecho de que los organismos cognitiva y socialmente complejos son interdependientes de muchas formas de otros individuos, ayudar a cooperar con los otros no es un sacrificio en este sentido, sino más bien una inversión. ¿Por qué una inversión? Porque muestra preocupación hacia futuras interacciones. Es decir, yo coopero como una inversión para que en un momento futuro tú cooperes también conmigo. Esto lo toma Tomasello del modelo del inversionista de Roberts para las acciones altruistas. Y básicamente el modelo del inversionista funciona así como lo están viendo en este momento en pantalla, y es: la I representa el interés del actor sobre el receptor, la B representa los beneficios reproductivos para el actor y la C representan los costos de la acción. Entonces, si el actor tiene un gran interés sobre el receptor porque le va a representar las futuras interacciones en las que el receptor me pueda colaborar, me van a representar a mí un beneficio reproductivo, entonces en este caso serían mayores estos beneficios que los costos para la acción. Entonces, a mayor interdependencia se da lo que Tomasello llama el incremento del grupo, que es que si mi prosperidad depende del bienestar del grupo,
tengo más razones para interesarme por el bienestar del otro. Y en este caso, entonces, realizaré un acto altruista cuando, y podemos ver esta otra fórmula, donde tenemos muchos más intereses. Entre más yo dependa de los individuos del grupo, más van a ser mis intereses por el bienestar de esos individuos, porque dependo de ellos de más formas diferentes, porque ellos me pueden beneficiar a futuro de más maneras diferentes. Entonces ya el cálculo para ver si me compensa o no los costos a la hora de ayudar a otro de los individuos se vuelve mucho más sencillo en la medida en que los beneficios son mucho mayores, los beneficios potenciales de colaborar son mucho mayores entre yo más interdependiente sea de otras personas, de otros individuos. Pues cabe aclarar que evidentemente no es necesario calcular cognitivamente los intereses del otro antes de actuar, sino que pues ahí ya tenemos la ayuda de todas estas heurísticas cognitivas. Heurística, para el que no lo sepa, son como los atajos mentales, por decirlo de alguna manera, como los atajos cognitivos, que nos permiten tomar acción o que nos permiten pasar de un punto a otro sin tener que haber hecho como todas las articulaciones necesarias, en este caso todos los cálculos de los beneficios que me va a traer el invertir en la cooperación con otro individuo. En este caso, el comportamiento altruismo entonces ya se puede diferenciar de la reciprocidad clásica como la habíamos entendido anteriormente, porque entendemos ahora que el comportamiento altruista no depende de esperar una retribución directa de la interacción. Recuerden que estoy invirtiendo, entonces no puedo entender la reciprocidad como tú me ayudas, yo te ayudo, sino que entiendo el comportamiento altruista como, ven, yo te ayudo y de pronto en algún punto tú me vas a poder ayudar. Pero como soy tan interdependiente también de ti, pues es mucho más probable que suceda. Así, lo que termina haciendo uno es invertir en el bienestar del otro, ya que eso va a contribuir a mi propio bienestar. Con esta explicación entonces evitamos el problema de lo que era el primer acto altruista que les dije ahorita, pero sin embargo sigue persistiendo el problema de los aprovechados. Es decir, todavía tenemos el problema de que no hay suficientes incentivos para que la persona en una segunda interacción igual me colabore. Entonces, para solucionar el problema de los aprovechados, planteando, recuerden, este escenario evolutivo como el más viable, Tomasello va a hablar de tres dinámicas muy importantes, y es el control del socio, la elección del socio y la selección social. Ya vamos a ver de qué trata cada una de las dinámicas. Lo que dice Tomasello es, a mayor interdependencia en las sociedades, es más probable que nos veamos obligados a colaborar con otros. Y en este caso, los individuos intentan influir en aquellos de los que dependen o pueden depender, ya sea obligando a los socios malos a ser buenos o eligiendo a los socios sabiamente. Entonces, lo que serían las prácticas de obligar a los socios malos a ser buenos es lo que vamos a llamar el control del socio. Todas las acciones, todas las actitudes y todos los comportamientos que tenemos para hacer que nuestro socio cooperativo sea un mejor cooperador. Y elegir a los socios sabiamente es lo que vamos a denominar elección del socio. Es decir, yo selecciono a los socios o elijo a los socios que yo crea que van a ser mejores para la actividad cooperativa que vamos a emprender. Los individuos de un grupo social pueden entonces preferir a otros por todo tipo de razones, además de la atracción sexual. Los individuos con mejores características y antecedentes para ejecutar un rol tienen entonces más probabilidades de ser seleccionados para ese rol que los individuos que no las tienen. En este caso, el tipo de toma de decisiones complejas que ocurre en el control y la selección del socio terminan por conformar una especie de mercado biológico. Mercado biológico, ¿por qué? En teoría, cualquier característica es susceptible de selección social, pero en el marco de grupos de individuos interdependientes es viable imaginar un mercado biológico donde se fortalezcan los rasgos cooperativos como la tolerancia con los socios en situaciones de alimentación, las habilidades para coordinar y comunicarse, la inclinación a ayudar a los socios y la tendencia a alejar a los aprovechados. Es un mercado biológico en la medida en que estas son las características que más probablemente nosotros busquemos a la hora de emprender una tarea cooperativa con alguien.
justamente esas dinámicas o esas prácticas son las que se tuvieron que haber dado para que empezara a haber una mayor exigencia entre los socios y para que efectivamente se fomentara los rasgos cooperativos de entre los individuos que pertenecen a las comunidades. Entonces, ahora sí, ya después de claro esto, ya después de claras los tres mecanismos iniciales y ya claras las dinámicas a los que estos mecanismos pueden terminar llevando, vamos ahora sí a pasar a ver directamente el comportamiento de los grandes simios. Entonces, vamos a revisar los aspectos de las relaciones sociales con sus congéneres en hábitats naturales, pero vamos a ver también por otro lado el comportamiento de los grandes simios en experimentos donde se examina directamente su sentido de la empatía y de la equidad, para ver cuáles son estas bases, bases psicológicas o bases en el comportamiento de los grandes simios que dieron paso ya a las dinámicas humanas. Quiero empezar por leerles estos dos párrafos. Creo que Tomasello explica un poco mejor que yo cómo se comportan los chimpancés y los bonobos, que en este caso son los grandes simios a los que va a estar haciendo referencia durante todo el libro. Y es el siguiente. Los chimpancés y los bonobos viven en grupos sociales altamente complejos que comprenden varias docenas o veintenas de individuos de ambos géneros, los así llamados grupos multimacho-multihembra. La vida diaria está estructurada por una organización de fisión-fusión en la que pequeños grupos de individuos buscan alimento juntos durante algún tiempo, para luego desbandarse y formar nuevos grupos. Los machos viven toda su vida en el mismo grupo y en el mismo territorio. Las hembras emigran a grupos vecinos durante la temprana adolescencia. Durante su desarrollo, los individuos forman con otros varios tipos de relaciones sociales a largo plazo. La más importante es, claro está, el parentesco, pero también son importantes las relaciones con los no parientes basadas en el dominio y en algo parecido a la amistad. Buena parte de la complejidad de las interacciones sociales de los chimpancés y los bonobos resulta del hecho de que ellos también reconocen y reaccionan a estas mismas relaciones sociales conforme ocurren entre otros en el grupo. En el caso de los chimpancés, las interacciones con grupos vecinos son casi totalmente hostiles, mientras que en el caso de los bonobos, las interacciones con extraños son más pacíficas. Tanto los chimpancés como los bonobos compiten con sus compañeros de grupo todo el día, todos los días. Esto no solo ocurre en el sentido evolutivo indirecto de competir para pasar los genes, sino también en el sentido más inmediato de competir cara a cara por comida, parejas sexuales y otros recursos valiosos. Por ejemplo, en el caso de la comida, la situación prototípica es que un puñado de individuos viajan hasta que se encuentran un árbol frutal. Después cada individuo se sube solo al árbol, consigue algo de fruta él solo y busca separarse lo más posible de los otros para comer. Esta rebatiña competitiva en la que el ganador es el que llega primero se complementa a menudo con competencias de lucha, en las cuales el ganador es el que se impone en la pelea por el dominio. Por ejemplo, cuando un individuo dominante se sube al árbol y toma lo que quiere, mientras los subordinados cercanos esperan un poco. Tanto los machos bonobo como los machos chimpancés compiten e incluso pelean por el acceso a las hembras, aunque esta competencia es claramente más intensa entre los chimpancés. Resulta interesante notar que muchos encuentros agonistas en ambas especies se dan no por el acceso inmediato a un recurso, sino más bien porque un individuo sencillamente afirma su dominio sobre otro, lo cual se traduce en que en el futuro se le facilitará el acceso a recursos de varios tipos. Las luchas por el dominio, por lo tanto, operan como una especie de sustituto de las luchas por recursos. Lo más importante de la forma de convivir de los grandes simios, como lo mostró Tomasello, es que cognitivamente tanto los chimpancés como los bonobos están hechos para la competencia. Ellos toman decisiones instrumentalmente racionales y perciben a los otros, de hecho, como agentes que van a hacer lo mismo y con los cuales deben competir. Por ejemplo, un individuo subordinado va a terminar yendo por alimento solo si prevé que el dominante cercano no va a ir por él, bien sea porque o uno no lo quiere o dos directamente no lo ve o no lo ha visto o no sabe que hay un individuo dominante cerca.
De hecho, en múltiples estudios, los grandes simios han demostrado utilizar estas habilidades en contextos competitivos más que en contextos cooperativos. Eh, entonces, ellos demuestran que tienen un contexto social organizado por relaciones directamente de dominio, donde los individuos aprenden a controlar sus impulsos para sobrevivir. Eh, este va a ser uno de los elementos claves y es el control de impulsos que se da justamente en este entorno de competencia. Eh, y de hecho, muchos experimentos han mostrado que los chimpancés tienen la capacidad de, uno, demorarse en tomar una recompensa más pequeña para conseguir una recompensa mayor después. Dos, inhibir una respuesta que fue exitosa en el pasado a favor de otra exigida por una nueva situación. Tres, obligarse a hacer algo desagradable por una recompensa altamente deseable al final. Cuatro, persistir a través de los fracasos. Y cinco, concentrarse a pesar de las distracciones. Estas son habilidades suficientes para inhibir estos impulsos egoístas cuando es prudente hacerlo. Y aunque hay poca investigación, los chimpancés y los bonobos aparentemente pueden llegar a tener y reconocer emociones como el miedo, la furia, la sorpresa e incluso el asco. Esta competencia es la que con frecuencia representa la fuerza que impulsa la cooperación en los chimpancés. Los bonobos y los chimpancés y otros grandes simios colaboran con sus congéneres entonces en dos contextos claves. Ellos colaboran ya sean en actos de defensa grupal al competir por recursos y territorio, lo cual es un reflejo de la interdependencia, o en actos de formación de coaliciones para competir por el dominio. Esta formación de coaliciones para competir por dominio representa unas ventajas competitivas para la obtención de recursos y en este sentido hace sentido, valga la redundancia, fortalecer estos vínculos con los socios o con los potenciales socios de coalición. ¿Cómo fortalecen los vínculos los grandes simios? Mediante actividades como el apoyo de coalición recíproco, es decir, yo te apoyo en coalición y tú me apoyas en coalición, actividades como el aseo y las actividades como compartir alimento. Lo que se pregunta Tomaselo es, ¿esto realmente es una prueba de que haya reciprocidad? O sea, ¿realmente hay reciprocidad entre los grandes simios? Los estudios demuestran que la reciprocidad en grandes simios sí se da, pero no calculada, sino que es una reciprocidad emocional, donde se presenta un afecto positivo hacia los que ayudan o hacia aquellos con los que comparten. De hecho, en uno de los experimentos, chimpancés que habían sido unidos al azar no ayudaban preferencialmente a aquellos que los habían ayudado por sobre los que no los habían ayudado, lo que demuestra que efectivamente ellos no calculan la reciprocidad y no hay ningún tipo de conteo. Eh, la hipótesis más viable entonces es que ellos ayudan o comparten con quienes sienten empatía basados en la interdependencia. Les quiero leer lo señalado en el apartado. Y es, el punto clave para nuestros propósitos es que en los grandes simios los patrones de reciprocidad a nivel del comportamiento no se apoyan sobre ningún tipo de arreglo implícito o contrato de reciprocidad, y mucho menos sobre algún tipo de juicio de justicia o equidad, sino sobre una empatía basada en la interdependencia, la cual opera en ambas direcciones. Tal empatía, diremos nosotros, es la única actitud prosocial de los grandes simios y otros primates, y surge solo en relaciones sociales relativamente duraderas. Aunque no hay mucha investigación sistemática sobre el tema, en la formación de coaliciones entre los chimpancés y los bonobos parecería haber una importante actividad de elección de socios. En particular, como ya se anotó, los individuos parecen apegarse e incluso cultivar como amigos, mediante actividades como asearse y compartir comida, a los buenos socios de coalición. Pero hay una ironía en todo esto. A medida que los individuos van eligiendo a sus socios de amistad o coalición, los procesos de selección natural funcionan en un sentido importante en contra de la evolución de la cooperación. Debido a que la coalición en sí involucra muy poca coordinación, o sea que cada socio simplemente hace lo mejor que él o ella puede en la pelea en el momento en que actúa en paralelo, los mejores socios de coalición son simplemente aquellos que dominan en las peleas y punto. Así que la elección del socio en las coaliciones selecciona socialmente de manera más directa son las características de luchadores buenos y dominantes, y no las de socios cooperativos y útiles. En este sentido,
las coaliciones o alianzas de los grandes simios están orientadas a las competencias, a la competencia por recursos como alimento o pareja, y en general son competencias de suma cero. De suma cero me refiero a que son competencias por los mismos recursos. Están la misma manada habitando el mismo bosque donde están los mismos frutos, y todos están compitiendo por los mismos recursos. La torta de recursos simplemente se reparte en los individuos que hacen parte de la manada. Sin embargo, hay casos que se han intentado catalogar como caza colaborativa, donde varios individuos cazan de manera conjunta, aparentemente para ampliar la torta de recursos. Entonces, uno de los ejemplos más claros de esto, y les voy a mostrar la foto, es la cacería de bonobos. Entonces, este es una foto tomada desde arriba de un grupo de chimpancés que están cazando a los bonobos. Entonces, este chimpancé que ven aquí señalado, se supone que está persiguiendo a estos bonobos de aquí, que finalmente va a terminar siendo presa solo uno. Y este chimpancé de acá, y este chimpancé de acá, y este chimpancé de acá, aparentemente se están coordinando eh, para cazar a este bonobo. Entonces se supone que cuando este chimpancé empieza a perseguir al bonobo, habrá otro chimpancé que lo pueda acorralar para hacer que él desvíe su trayectoria y posteriormente los otros chimpancés lo atrapen. De hecho, Boesch, que es uno de los investigadores que defiende la tesis de que haya roles cooperativos entre los chimpancés en esta actividad de caza, eh, ilustra la actividad de caza de esta manera, y es: inicialmente hay un chimpancé que está persiguiendo al colobus, que es el bonobo. El chimpancé lo persigue, habrá otro chimpancé encargado de bloquear el camino para que el colobo se devuelva, donde habrá otro chimpancé bloqueando el camino nuevamente, y finalmente el que hace la emboscada. Bueno, aquí hay dos puntos importantes que mencionar. Lo primero es que no podemos decir que los chimpancés estén actuando de acuerdo con roles en este tipo de interacciones, como lo señala Boesch o como lo señalan algunos otros investigadores, eh, ya que esto implicaría unas actividades de planeación y de asignación de responsabilidades, y como ya Tomaselo lo explicó, eh, realmente es mucho más viable entender esto como una suma de esfuerzos individuales donde cada individuo está prediciendo la acción individual del otro. Es decir, el primer chimpancé que está persiguiendo, literalmente él cree que va a poder alcanzar al bonobo y lo está persiguiendo. El que lo está bloqueando no es que esté bloqueando para que después un tercero pueda volverlo a interceptar, sino que el que está bloqueando también espera poder anteceder la trayectoria del bonobo. Y lo mismo, el que lo termina cazando, el que lo termina interceptando, también lo que está haciendo es intentar anteponerse a la trayectoria del bonobo. Entonces, no es que ellos estén actuando conforme con roles. Y lo segundo, para volver al punto del aumento en los recursos, eh, es que hay algo clave, y es que si bien ellos pueden estar cazando de manera conjunta o bien pueden estar cazando varios individuos a la vez, eh, ni los chimpancés ni los bonobos dependen de la cacería grupal para sobrevivir. Es decir, ellos tienen, como ya lo vimos, una dieta principalmente de frutas, vegetación y algunos insectos, y no requieren de la cacería como tal para comer. Lo que quiero decir es que si ellos no cazan, igualmente no van a dejar de obtener alimento. Ellos pueden obtener alimento por otros medios. De hecho, las épocas en las que se evidencia la cacería grupal terminan siendo las épocas en las que hay más lluvia y por lo tanto hay más recursos en esa estación, eh, y eso hace que para los chimpancés no represente un riesgo tan alto el hecho de ir a cazar y después no terminar cazando la presa, que no represente un gasto energético innecesario, porque al hacerlo en la época en la que abundan más los recursos, es más fácil que el chimpancé pueda acceder a otras fuentes de alimentos si la cacería no es exitosa o si no le alcanza a tocar una parte del botín. Eh, Eso significa que los individuos, si bien pueden llegar a ser interdependientes durante la caza,
en la medida en que efectivamente el primer individuo que fue a perseguir al bonobo no hubiera gozado de una comida si no hubiera sido porque otro bonobo lo interceptó. O sea que efectivamente son interdependientes durante esa caza, pero no son interdependientes en general. Los grandes simios no dependen de otros propiamente para la alimentación. Ahora, para indagar sobre el origen evolutivo de la conducta altruista, entendida como el pago de un costo en beneficio de otros sin obtener nada a cambio, se han realizado experimentos que estudian la capacidad de los chimpancés para sentir empatía. La clave metodológica es que estos estudios tienen condiciones de control que lo que aseguran es que el sujeto simio no tenga otros motivos para sus actos más allá de la empatía. Eh, y las conclusiones terminan siendo que los chimpancés y otros grandes simios tienen una motivación de empatía hacia quienes necesitan ayuda y esto los lleva a ayudar si los costos no son muy grandes. Un ejemplo es un estudio en que los chimpancés debían ayudar a un humano y no favorecieron más a los que tenían alimento o a los que tenían alimento en las manos que a los que no tenían el alimento en las manos. Y esto soportado de estudios hormonales nos han demostrado que efectivamente hay unos aumentos en la oxitocina de parte de los individuos, por ejemplo, al asear a otros individuos. Entonces, podemos decir que hay cierto sentido de empatía en la medida en que aumentas la oxitocina cuando ayudan a otros, eh, pero no podemos decir que hay como un sentido de equidad. Eh, y aquí entramos en un tema delicado porque no hay estudios propiamente sobre la equidad basados en justicia retributiva. Es decir, la justicia retributiva es la justicia como de ojo por ojo, por decirlo así. Pero en cambio sí hay estudios sobre algún tipo de sentido de justicia distributiva en los chimpancés. Eh, los resultados en estos estudios se dividen como en dos grupos. Algunos que han estudiado por un lado el juego del ultimátum, no sé si conocen el juego del ultimátum, se los pongo aquí en pantalla, y es, alguien hace una oferta y el otro solamente tiene la opción de aceptarla o rechazarla. En este tipo de juegos, cuando hablamos de humanos, los humanos tienden a rechazar las ofertas que les parecen injustas, es decir, si tenemos 10 monedas y la persona me ofrece 2 monedas y él quedarse con 8, a los humanos nos tiende eso a parecer injusto y tendemos más por reparticiones de 5 a 5, pues como mitad y mitad. En cambio, los simios casi nunca terminaron rechazando ofertas diferentes a cero. Es decir, no hay un enfoque como tal de justicia en estos juegos del ultimátum en el que ellos digan, ay no, me debiste haber dado más porque tú te vas a quedar con una mayor proporción que yo, sino que ellos simplemente entienden que hay unas ganancias que no tenían antes y terminan recibiendo el beneficio. Eh, pero por otro lado, hay estudios que han hecho de comparación social, que es, el objetivo de esos experimentos es ver si los individuos aceptan o no la oferta basado en lo que el otro recibe. Y lo que han demostrado los simios es que ellos no rechazan las ofertas basadas en comparación con lo que recibe el otro, sino que rechazan las ofertas en comparación, o rechazan las ofertas cuando sienten que pueden obtener mejor alimento. Esto lo que demuestra es que realmente los simios no realizan una comparación social, es decir, él tiene mejor alimento que yo, sino que realizan es comparación de alimento y es yo podría obtener un mejor alimento que el que estoy obteniendo. ¿Cómo sabemos que están comparando alimentos? Porque efectivamente los simios demuestran alguna especie de rabia. Eh, esta rabia algunos investigadores la han llegado a confundir con resentimiento. El problema de hablar de una emoción como el resentimiento en los simios es que implica un sentido de justicia. Entonces Tomaselo llama mejor a esta emoción de los simios cuando se molestan porque pudieron haber recibido un mejor alimento como rabia social. Que la rabia social efectivamente implica un cierto sentido de empatía, pero no una universalización de los principios. Se habla de empatía porque es una rabia con respecto a un compañero, con respecto a un individuo con quien tengo una relación en la medida en que él me está brindando alimento y sé que podría ofrecerme mejor alimento. Pero no es un resentimiento en la medida en que no hay un concepto de justicia, de yo debería tener
este alimento porque mi compañero también está obteniendo este alimento. Ahora bien, en ese sentido, el equilibrio entre la interdependencia y la competencia entre los grandes simios es el siguiente y es, cuando se trata de recursos valiosos, lo que predomina es la competencia regida por reglas de dominio. Se llegan a formar coaliciones en juegos de suma cero y efectivamente demuestran un mantenimiento o cultivo de socios de coalición mediante actividades de aseo, compartición de alimento y ayuda instrumental. Es un contexto global de competencia donde tienen relaciones sociales de dominio y de amistad. En este marco tenemos ya por fin los prerequisitos psicológicos para la moralidad probablemente característicos de este último ancestro común entre humanos y grandes simios. Y son los siguientes. Cognición. 1. Habilidades de intencionalidad individual para tomar decisiones flexibles e informadas que conllevan una presión instrumental para elegir la opción de comportamiento mejor y más eficiente, es decir, racionalidad instrumental. Y 2. Habilidades para entender y a veces predecir los estados de intención y la toma de decisiones de otros, principalmente con el propósito de competir con ellos. Motivación social. 1. La capacidad de establecer relaciones sociales de dominio y amistad con compañeros de grupo a largo plazo y de reconocer estas mismas relaciones sociales entre terceros conocidos. 2. La capacidad de tener y expresar emociones básicas en reacción a eventos sociales importantes, incluyendo la rabia social, y de reconocer estas emociones en otros. 3. La capacidad de comunicarse intencionalmente. Y 4. La motivación basada en la empatía para ayudar a otros de manera instrumental, especialmente a los parientes y amigos. Y por último, la autorregulación, que implica 1. La habilidad para controlar los impulsos de autogratificación inmediata por razones de prudencia, tales como evitar conflictos con un individuo dominante. Y 2. La habilidad para colaborar con otros a fin de producir nuevos recursos fuera de los recursos de suma cero normales a disposición de los individuos, lo cual depende, entre otras cosas, de inhibir el impulso de perseguir la presa individualmente. Sin embargo, no es posible afirmar que este último ancestro común haya tenido un sentido socialmente normativo de equidad o de justicia. Como ya lo vimos, la reciprocidad en los grandes simios no es probablemente la precursora de la equidad y la justicia humana. Esta reciprocidad emocional presente en los grandes simios es solamente otra manifestación de empatía. Y si bien la empatía es necesaria para un sentido de justicia, no termina por ser suficiente. Se requieren otras capacidades psicológicas, que es lo que vamos a ver en los siguientes capítulos. ¿Cuáles son estas capacidades psicológicas? Pues lo vamos a detallar más adelante, pero en este capítulo Tomasello adelanta dos impresiones de Hume sobre los requisitos que se tienen que dar en una sociedad para que haya un sentido de justicia. Y es, por un lado, que haya un sentido de igualdad, es decir, que un grupo no se pueda imponer libremente sobre otro, y que haya una interdependencia, ya que si no hay individuos que dependen de otros, no sería necesaria la justicia ni la equidad. Como ya lo vimos en los grandes simios, no hay un sentido de igualdad en la medida en que efectivamente sus interacciones se dan por relación o se estructuran en relaciones de dominio, y efectivamente no hay una interdependencia en la medida en que ellos pueden cazar, en la medida en que ellos pueden obtener alimentos solos. A continuación en el libro lo que vamos a hacer en los siguientes capítulos es mostrar cómo estos primeros humanos se empezaron a ser interdependientes de nuevas maneras y cómo es que incluyeron esta noción de interdependencia en su toma de decisiones para llegar a responder cuáles fueron estos mecanismos psicológicos que tuvieron que haber sido necesarios para desarrollar un nuevo sentido de equidad y de justicia. Siendo así, habremos terminado ya este segundo capítulo. Nos vemos en el siguiente video donde hablaremos del tercer capítulo, que es moralidad de segunda persona. Recuerden que vamos a continuar hasta finalizar el libro, luego con moralidad objetiva y por último con el quinto capítulo, que es la moralidad humana como una cooperación enriquecida. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o incluso alguna sugerencia sobre este curso,
me lo pueden hacer saber en los comentarios y procuraré responderlo para el próximo video. Nos vemos en el siguiente capítulo.